Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kevin Villasís, soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, soy estudiante de primer nivel en la carrera de Tecnología Superior en Mecánica Automotriz. El, el video es para poder explicar las causas y los efectos que se pueden producir en los accidentes, en lo que trata del proceso de soldadura, cuáles son los diferentes procesos y cuáles son los riesgos que podemos prevenir ante los procedimientos que se darán al trabajar sobre una pieza. En lo que respecta a sueldo seguro y protege tu salud, vamos a ver lo que es el origen y la evolución de la soldadura, las características de los trabajos de soldadura en la actualidad, derechos y obligaciones frente a los riesgos laborales, tipo de riesgos, riesgos de seguridad, riesgos higiénicos, riesgos psicosociales. En lo que respecta a la evolución de la soldadura, nos dice que el proceso de unión de metales se dio desde hace muchos años, exactamente en el estallido se dio en la edad de bronce, continuamente en el continente europeo y Oriente Medio. Sus primeros métodos consistían en calentar dos piezas de metal hasta alcanzar una temperatura ideal y se golpeaba forjando los metales, dando la unión a través de los golpes y de la presión. Más adelante, en la Edad Media y el Renacimiento, se obtuvieron avances significativos en la soldadura. También tenemos que en la época industrial fue donde más se destacó y se utilizó este proceso. En las características de los trabajos de la soldadura en la actualidad, nos dice que hoy en día la soldadura tiene una gran demanda en el proceso de soldadura industrial. Estos son en la industria de la automoción en general e en concreto en la construcción de estructuras metálicas, herrería y cerrajería. Por otra parte, lamentablemente la mayoría de los trabajos de soldadura en la industria y construcción son razón de la mayoría de los accidentes laborales. Según datos extraídos por el Ministerio de Trabajo, en el 2008 se presentaron 41.631 accidentes laborales, donde la causa por el proceso de soldadura, donde 95 casos fueron graves, 16 fueron lamentablemente mortales y 119 fueron graves y 23 mortales. Los demás casos fueron accidentes con lesiones leves y pasivas. También tenemos que esta alta accidentalidad en el campo laboral se debe a diversos factores como principalmente la escasa formación en los trabajadores en lo que es materia de prevención. Lamentablemente constamos con obreros o personas que no están altamente calificadas o sepan actualmente cuáles son las características totales de un equipo de soldadura como para que puedan tener también su material de prevención y así poder evitar los accidentes laborales. Nos dice que también la utilización de los equipos de trabajo, tal como la señal en la normativa de seguridad, cuando no se utilizan los equipos bajo las normativas de seguridad estándar. Nos dice que también la inadecuada utilización de los protocolos en la actuación en los trabajadores especialmente peligrosos como son, por ejemplo, cuando los trabajadores de soldadura en altura y en lugares confiados. La soldadura es una actividad importante en el sistema productivo que además ofrece las siguientes ventajas. Lo que nos quiere decir es que la soldadura es un proceso el cual nos requiere que nosotros pongamos el máximo de nuestras capacidades, el cual requiere que nosotros lo efectuemos con nuestros cinco sentidos principalmente, ya que es un proceso del cual, por más básico que sea el trabajo que se desee realizar, tiene que ser un trabajo muy controlado y muy bien pensado, ya que las consecuencias con cualquier proceso de soldadura pueden ser catastróficos.
Tenemos también lo que es la soldadura por arco eléctrico. Este tipo de soldadura es el tipo de soldadura más general, es el más global, es el que más se utiliza generalmente en varias ramas. Pues nos dice que para unir los metales de igual o parecida naturaleza mediante este tipo de procedimiento es necesario el calor y un material de aporte, que en este caso es el electrodo. Los equipos eléctricos de soldar están formados por el circuito de alimentación y el equipo propiamente dicho. Los principales elementos que intervienen en este tipo de procedimientos son los manoactuadores, el soplete, las válvulas, antitroceso y las conducciones. Tenemos también lo que es la soldadura oxiacetilénica o oxicorte. Esta soldadura se basa en trabajar principalmente con gases, mezclándolos a través de una válvula, para que así pueda tener diferente tipo de funcionalidad, ya que al tener un control vario en el fluido de los gases, podemos tener una característica específica del equipo que nos puede dar. Puede ser para soldadura, para calentar el material o también para lo que es corte. Nos dice que los gases en este estado están comprimidos en la actualidad, prácticamente son indispensables para llevar a cabo la mayoría de los procesos de soldadura. Por su gran capacidad inflamable, el gas utilizado es el acetileno, que combinado con el oxígeno es la base de la soldadura oxiacetilénica o oxicorte. El tipo de la soldadura por más gas utilizado, además de que existen en este equipo dos clases de botellas que contienen combustible, ya que el uno es del acetileno y el otro es del oxígeno. Los principales elementos que intervienen en este tipo de procedimientos son los manoactuadores, que transforman la presión de la botella de gas de 150 atm a la presión de trabajo, que es de 0.1 a 10 atm. La luna forma constante están situados entre las botellas y los sopletes. Tenemos también lo que es las partes del equipo de la soldadura acetilénica. Está conformado principalmente, como ya lo decía, por los dos tanques, uno por cada gas independiente. Las válvulas, también por las mangueras que llevan estos gases al soplete. Tenemos en el soplete, tenemos dentro del soplete lo que son las válvulas de regulación, y al final tenemos lo que es la boquilla del soplete. El soplete efectúa la mezcla de gas, se compone de dos conexiones que son las mangueras llevadas del tanque del oxígeno y del acetilénico. Las válvulas de regulación son los dispositivos de seguridad instalados en los conductores y que solo permiten que el paso del gas en un sentido, impidiendo por lo tanto que la llama pueda retroceder. Y por último tenemos las condiciones que sirven para conducir los gases de las botellas hasta el soplete, donde pueden ser rígidos o flexibles. Tenemos también lo que es la soldadura TIG, que por sus siglas en inglés significan tungsteno inerte gas. Este tipo de procedimientos produce una soldadura bien penetrada y prácticamente no produce contaminación atmosférica. La mayor parte de los metales industriales. En cuanto al material de aportación a la utilización de este tipo de soldadura TIG, de espesores finos, puede realizarse sin él, excepto cuando se quiera reforzar la junta. Sin embargo, al aumentar el espesor sí es necesario su utilización para rellenar y juntar el material, ya que este proceso de soldadura cuenta también con material de aporte. En general, el diámetro de la varilla debe ser aproximadamente igual al espesor de las piezas a soldar. Tenemos por otro lado lo que son los derechos del trabajador, del obrero como tal, ya que este es la persona y el ente que se encuentra bajo riesgo dentro del trabajo que es el proceso de soldadura.
Nos dice que el trabajador debe exigir que debe recibir protección eficaz en el material de seguridad y salud en el trabajo. Este debe también ser sometido a la vigilancia periódica de tu estado y de tu salud. Nos dice que también debemos recibir información sobre la materia preventiva, sobre los riesgos que afecten a nuestro puesto de trabajo o el proceso de soldadura. Nos dice que también debemos realizar una actividad que en el caso que del riesgo sea grave o inminente de nuestra seguridad, eh, sepamos qué es lo que debemos hacer y a dónde debemos acudir. Nos dice que también debemos velar por nuestra propia seguridad y salud en el trabajo, por la de ellas y por las personas en las que se pueda afectar tu actividad profesional. Por otra parte, nos dice que utilizar correctamente los medios y los equipos de protección. También debemos utilizar correctamente los dispositivos de seguridad. Por otra parte, debemos también informar de inmediato sobre alguna situación de riesgo. Si por ejemplo detectamos de que en una zona no muy ventilada existe una fuga de gas en lo que es por ejemplo en el equipo de soldadura de oxicorta, si detectamos alguna fuga de gas, necesitamos esas situaciones, tratar de informar y tratar de tener control antes de que podamos ocasionar algún accidente más grave. Debemos también cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones óptimas de trabajo. También debemos de exigir como trabajadores el cumplimiento de nuestros deberes en materia de seguridad, así como de la normativa. También debemos formar parte del Comité de Seguridad y Salud, ya que sea directa o a través de representantes. Esta es la obligación principal de una empresa. También se nos debe garantizar la seguridad y la salud, evaluar los riesgos laborales, deben también planificar y optar las medidas preventivas necesarias, también se nos debe informar y formar como les decía. Tenemos también lo que son la clase y los tipos de riesgos. En los tipos de riesgos tenemos de seguridad, higiénicos, ergonómicos y psicosociales. En lo que son, por ejemplo, en los tipos de riesgos de seguridad tenemos dos, que es los factores por seguridad, es en el lugar de trabajo donde se esté realizando la obra o con los equipos de trabajo que se esté trabajando. Los riesgos derivados es que nos va a dar obviamente un accidente en el trabajo. Los daños a la salud son varios, pueden ser, entre los más principales son los cortes, las rozaduras, heridas, contundentes, fracturas, lesiones, etc. También nos puede ocasionar estos tipos de peligros en nuestro trabajo, nos puede lamentablemente conducir incluso hasta la muerte si es que nosotros no sabemos manipular de manera correcta los elementos de soldadura. En los riesgos higiénicos tenemos que los agentes contaminantes como físicos, químicos, biológicos presentes en el entorno nos dan como riesgos derivados de las enfermedades profesionales. Los daños de la salud nos pueden dar como trastornos respiratorios, dermatológicos, digestivos, etc. Tenemos también lo que son los riesgos ergonómicos, ya que nos dice que sus factores son como la carga física, la carga visual, condiciones ambientales, movimientos repetitivos y posturas forzadas. La fatiga física, visual y postura disconforme ambiental y por enfermedades profesionales. Nos dice que en el daño de la salud nos puede ocasionar trastornos musculares, esqueléticos, visuales y respiratorios. Tenemos por último en lo que es el tipo de riesgos psicosociales, que sus factores se dividen en condiciones de trabajo y empleo. Nos dice que también son puestos de trabajo y organización. Sus riesgos derivados son la insatisfacción, la fatiga y el estrés. Los daños de la salud nos pueden dar como trastornos psicológicos, digestivos, alteraciones del sueño y etc. Por otro lado tenemos lo que son los riesgos laborales de los trabajos de soldadura. Pues este nos dice que tal como hemos comentado anteriormente, la soldadura es un proceso por el cual dos o más piezas de metal se unen por la aplicación de calor, presión o una combinación de ambos con o sin un material de aporte. Por otro lado, también el calor puede ser aportado por una llama y a través de la combustión de gas consumible
o oxígeno, también por arco eléctrico entre el electrodo o la pieza, la resistencia que también se presenta. eh, Nos dice que también la ejecución de los trabajadores de la soldadura existe que utilicemos un equipo y maquinaria de trabajo específico y un espacio de instalaciones adecuadas, como son los espacios abiertos, los lugares ventilados para la fuga y fluidez de los gases, y también nos quiere decir que necesitamos el equipo necesario de cuidado básico, como son el casco, son las gafas de protección, los guantes, las botas, el mandil antiinflamable y varios elementos más. También tenemos lo que es necesario emplear, la manipulación de los materiales y de las herramientas sobre el utilaje que se va a utilizar. Tenemos, por ejemplo, lo que es en el material de consumo, lo que está a la izquierda, que nos dice que, por ejemplo, material de consumo puede ser los tubos de silicona, los siliconas, el cristal, puede ser discos de esmeril, hojas de sierra, cristales de soldadura, chapas, tubos de acero, de pronto también lo que son carretes, varillas, muelles, brocas, todo lo que se va a consumir al acorde a lo que se va trabajando con esa herramienta. Tenemos lo que son también los espacios, tenemos el trabajo en espacio abierto, espacio cerrado, la iluminación natural, iluminación artificial, que también son dependientes para el tipo de desarrollo del trabajo. Tenemos también lo que es la ventilación normal o extracción forzada de humos, tenemos lo que es la cometida eléctrica, las cabinas de aislamientos, tenemos la caseta para botellas, tenemos por otro lado y por último tenemos lo que son las herramientas de utilaje. Esto no es nada más y nada menos que los extintores, los martillos, los cortafríos, tenemos juegos de agujas, tenemos de pronto lo que son láminas, tenemos arcos, llaves, tenemos playos, destornilladores, tenemos piquetes, alicates, entre otros. Por último tenemos lo que es el equipo y la maquinaria. En lo que respecta al equipo tenemos lo que es, por ejemplo, el carrito transportador para el proceso de soldadura de la más general, lo que es del oxicorte, que necesitamos trasladar a dos tanques de gas, necesitamos el carrito transportador. Tenemos también lo que son las electrosimiladoras, tenemos las taladradoras, tenemos de pronto los yunques, tenemos bancos. Tenemos por otro lado lo que es la instalación automática de oxicorte, tenemos también lo que son las mesas de soldadura, los taburetes, equipos de complemento de los equipos de soldadura, tenemos de pronto también lo que son los equipos de soldadura semiautomáticos, tenemos lo que son tenazas, prensas, tenemos también lo que son sierras, equipos de soldadura, hornos, secado y electrodos. Tenemos en lo que son los riesgos laborales, tenemos lo que puede ser de entrada caídas de personas en el mismo nivel. Las causas se pueden dar por la falta de orden y limpieza en las zonas, por ejemplo, si existen cables regados, piezas o herramientas que nosotros al no percatarnos, al darnos una vuelta al caminar sin ver, nos pueden efectuar la caída de nosotros mismos. Tenemos también lo que es la acumulación de material o herramientas en el área de trabajo, tenemos la iluminación insuficiente en la zona, tenemos de pronto lo que son el mal estado del piso, el suelo deslizante a causa de sustancias derramadas. Por otro lado tenemos de pronto la incoherencia en la disposición de los soportes, cables y mangueras. Los daños que nos puede ocasionar caídas de personas en el mismo nivel pueden ser las heridas superficiales, fracturas de huesos, inflamaciones musculares, esguinces, desgarros musculares, hematomas y deberíamos tomar unas medidas preventivas que son, por ejemplo, mantener más limpio y ordenado la zona donde se trabaja, usar calzado de seguridad antideslizante para no tener resbalones, eliminar con rapidez las manchas o desperdicios en el suelo, caída de las personas deberíamos tratar de evitar, ya que estos son problemas muy grandes que se nos van a presentar en nuestra salud. Tenemos también lo que son las caídas de personas en distinto nivel.
cuando están en un segundo piso y caen a un primero, de tercero a segundo y así. Tenemos que sus causas son por las operaciones realizadas en altura, donde las escaleras manuales o plataformas o andamios durante el soldeo de estructuras metálicas o reparaciones, la ausencia de señalización y medidas de protección insuficientes en huecos o aberturas en el piso, la iluminación insuficiente en las zonas de desnivel. Los daños de este mal que tenemos nos puede dar heridas superficiales, fracturas en los huesos, inflamaciones musculares, esguinces, desgarros musculares, fuertes hematomas y hasta incluso la muerte. Tenemos también lo que son sus medidas de prevención. Necesitamos utilizar los equipos de trabajo adecuados para que no exista sobrecalentura o sobre trabajos en el equipo. Debemos también emplear las medidas de protección colectivas. Debemos usar el equipo de protección individual que por normativa deberíamos utilizar. Tenemos también que respetar y prestar atención a las señales y zonas delimitadas como fosos, sótanos o trampillas. Tenemos también lo que es la caída de objetos en manipulación. Tenemos lo que son las causas, la caída de botellas o de gas en cualquiera de las herramientas o de un equipo durante su utilización de transporte. El uso de los elementos de amarre o herramientas manuales o eléctricas en mal estado de conservación defectuosa. Inadecuación de las herramientas de trabajo utilizado. Por ejemplo, cuando nosotros estamos utilizando, como vemos aquí en la imagen, cuando una persona está mal transportando los tanques, además de transportar los tanques podría ocasionar que estos tanques se resbalen y se caigan. Por eso es que se pide un equipo específico para salvaguardar esta situación, lo que son las botas de punta de acero, ya que un zapato normal al peso del tanque, como es un peso muy grande, el zapato casual no nos podría ayudar. En cambio, un zapato con punta de acero sí nos podría ayudar, y sobre todo hará que no nos produzcamos daño al tener un accidente de estos. Las medidas de preventiva: utilizar bases sólidas apoyadas sobre los objetos, fijar adecuadamente las piezas en lo que se esté trabajando, mantener las botellas de gases bien sostenidas. Debemos de elegir las herramientas más adecuadas para poder trabajar. Los daños que nos puede ocasionar esto son las heridas superficiales, fracturas de huesos, inflamaciones musculares, esguinces, desgarros, fuertes hematomas y, como ya le he dicho, y creo que es en general, puede hasta llegar a producirnos la muerte. Tenemos lo que son sus medidas preventivas: utilizar bases sólidas, lo que les mencionaba. Tenemos también lo que son los choques contra objetos. Tenemos que sus causas son la escasa iluminación, la mala disposición de material almacenado. Tenemos de pronto por el transporte de material de grandes dimensiones, el trabajo en espacios reducidos. Sus medidas preventivas puede ser que se debe procurar que exista un adecuado almacenamiento de los materiales, así como protección, señalización. También debemos asegurarnos que el piso esté libre de ningún obstáculo, al igual que debemos comunicar a nuestros compañeros el transporte de elementos de grandes dimensiones. Se debe también exigir en nuestra zona de trabajo que esté bien iluminada y que tenga las dimensiones mínimas para que se pueda realizar la tarea. Tenemos también lo que son los golpes, cortes por objetos y herramientas. Sus causas son los accidentes con los elementos contra las máquinas y herramientas, la mala manipulación de los equipos y herramientas en mal estado. También de pronto es el contacto con superficies peligrosas, bordes metálicos, superficies ásperas, puntosas o afiladas. Sus medidas preventivas son que debemos utilizar equipos marcados de CE, respetar las instrucciones por el fabricante del herramienta o del equipo, utilizar los materiales adecuados, sustraer las herramientas en mal estado para no trabajar mucho con estas y no tener ningún tipo de accidentes. También se debe realizar operaciones de mantenimiento, relaje en las máquinas, asegurándonos que estas estén paradas y
Debemos retirar las piezas que estén deterioradas. También tenemos lo que son los atrapamientos entre piezas. Sus causas son debido a que el uso de ropa holgada, las cadenas, pulseras, anillos, el pelo. Puede darse también debido a la utilización de botellas durante las operaciones de soldadura oxiacetilena y oxicorte. El atrapamiento en elementos móviles por huecos o por lo que puede introducir en alguna parte del cuerpo. Por ejemplo, podemos decir que una persona, una mujer específicamente, al trabajar en un trabajo de torno, por ejemplo, debe estar muy bien recogida el cabello, o hombres también que utilizan el cabello largo deben estar muy bien recogidos, ya que en el torno lamentablemente puede ocasionar de que en una de sus piezas se pueda atravesar o se pueda atascar el cabello humano, y el cual puede ocasionar un accidente muy catastrófico. Tenemos también lo que son sus medidas preventivas. Nos puede ayudar el usar la ropa ajustada en puños y tobillos. Tratar de no utilizar elementos grandes, elementos que nos pueden estorbar al momento de trabajar. Se debe mantener la distancia adecuada entre el cuerpo y el órgano móvil de la máquina o del equipo de trabajo. Los daños que nos puede ocasionar, al igual que las demás, son los hematomas, las mordederas, heridas superficiales o profundas, fisuras o roturas de miembros. Tenemos de pronto también lo que son las proyecciones de fragmento o partícula. En el manejo de maquinaria y de proyecto de partículas de polvo, las virutas metálicas durante los procesos de soldeo, esmerilado, destrabado, martillado, afilado o descarillado, se puede ocasionar lo que son las famosas astillas, lo que son también las escorias. Lo que esto puede ocasionar a nosotros no estar pendientes nos puede ocasionar quemaduras leves o quemaduras profundas. Nos dice que también se da por la ausencia de elementos de seguridad en las máquinas contra la protección de partículas, también por la falta de limpieza en el equipo. Sus daños son heridas, cortes, quemaduras, irritación, son incrustación de las partículas de diferentes partes del cuerpo, la pérdida parcial o total de la visión, en caso de que una escoria, por ejemplo, se nos introduzca en el ojo, ya nos puede dar una pérdida total de nuestra visión. Tenemos como medidas preventivas utilizar los elementos y los equipos marcados. Debemos respetar las instrucciones de su fabricante, debemos utilizar estas herramientas bajo sus estados. Debemos, antes de desconectar la soldadura, debemos comprobar que no se transiten personas en el entorno, y para que estas personas no sufran tampoco de ninguna situación con la medida de soldadura. Lo que es en contactos eléctricos, en la utilización de los equipos de soldadura eléctrica, en el contacto eléctrico directo es en contacto de una persona que tiene con su cuerpo directamente en una parte activa del circuito, dando lugar a una derivación. Puede producirse en el circuito que le alimenta. En los riesgos laborales de trabajos de soldadura, por deficiencia del aislamiento de los cables flexibles en las conexiones de red o en la máquina, en el circuito de soldadura cuando este está vacío o lleno, en el contacto eléctrico o indirecto, en el contacto del cuerpo con alguna parte de la máquina, por ejemplo con la carcasa de las herramientas o en la instalación puesta accidentalmente en tensión. Nos dice que como medidas preventivas debemos utilizar equipos o herramientas, equipos o herramientas que estén aún en buen estado, ver y verificar periódicamente que los elementos no tengan cables que puedan hacer masa o puedan hacer cortocircuito con el proceso. Se debe escoger el electrodo adecuado para el cordón de soldadura y las operaciones que se desea operar. Se debe asegurar que los bornes de conexión de la máquina con la tablita y el enchufe estén aislados. Y nos dice que también en el circuito de soldadura se deben proteger los cables contra las grasas, aceites, para evitar los arcos de circuitos irregulares.
Sus daños son varios, son múltiples. Tenemos lo que son fracturas o luxaciones, tenemos lo que son traumatismos superficiales, contracciones musculares, agorramiento, tenemos lo que son quemaduras, asfixias por los gases, parada respiratoria, parada cardíaca y la inconsciencia. Tenemos de pronto también lo que son las explosiones e incendios. Nos dice que este se da por la liberación brusca de una gran cantidad de energía que puede llegar a provocar el fuego, poniendo en peligro la salud e incluso tu vida. Por ello se debe tratar de tomar precauciones ante este tipo de riesgo. Sus causas son por los ambientes inflamables donde se está presente en los focos de inicio de los materiales consumibles como llamas, chispas, escorias, aceites, grasas y solventes, las fugas de grasas, acetilínico, oxígeno, metano, propano, butano, hidrógeno, etcétera. Eso también se puede dar al momento de que nosotros mal trabajemos sobre una pieza y, por ejemplo, tengamos materiales inflamables como son wipes con tiñer, tenemos de pronto ropa de la que nosotros mismos estemos puesta de ropa floja y por varios factores más podemos ocasionar esto. Sus daños son eminentes, pues son las quemaduras de la piel o tejidos, piel y tejidos, tenemos las magulladuras, tenemos la intoxicación, la pérdida de la conciencia, asfixia y lamentablemente hasta la muerte. Como medidas preventivas tenemos de que no debemos realizar trabajos de soldadura y corte donde se almacenan los materiales inflamables. Se debe evitar que las chispas producidas por el soplete caigan sobre botellas o mangueras. Por otro lado también se debe limpiar los grifos de los manuactuadores de las botellas de oxígeno manchados de grasa, de aceite u otro tipo de combustible. Debemos también cerrar los grifos que enfrían el agua de las botellas y el acetileno que se pueden llegar a calentar con un fin de evitar explosiones. Por otro lado debemos utilizar un extintor de nieve carbónico o polvo polivalente en caso de un incendio del grifo de botella acetilénico. Se debe también utilizar las válvulas anti-retorno de llama, pues se comprueba periódicamente que las condiciones flexibles se encuentran dentro de su vida útil. Tenemos como medidas preventivas lo que se debe hacer con las botellas. Las botellas o los tanques, se debe asegurar que las botellas estén perfectamente identificadas y que todos los equipos de canalización y de acceso a ellos sean adecuados de la presión del tanque. Se debe mantener las botellas llenas en posición vertical al menos 12 horas antes de utilizarlas. Se debe también situar en los grifos de botellas el acetilénico y el oxígeno en direcciones opuestas. Se debe procurar que las botellas de servicio estén libres de los objetos que cubran total o parcialmente y que estén situadas en una distancia entre 5 a 10 metros en la zona de trabajo. Se debe antes de empezar una botella se debe comprobar que el mamómetro marque 0 con el grifo cerrado. Debemos en las mangueras, en cambio, mantener que siempre las mangueras estén en perfectas condiciones. Tener en cuenta que las mangueras deben conectarse correctamente en las botellas. Se debe evitar que las mangueras formen buques o que se encuentren en contacto de superficies calientes. Se debe de igual manera procurar que las mangueras no atraviesen vías de circulación de vehículos, personas, o que no estén protegidas en apoyos de paso de insuficiente precisión. En lo que respecta a los sopletes, se debe manejar el soplete con mucho cuidado. En ningún caso se debe golpear. Nos dice que también en la operación de encendido se debe seguir en los siguientes pasos. Se debe abrir lentamente y ligeramente la válvula del soplete, primero el oxígeno, luego se abre el soplete correspondiente del acetileno alrededor de 3 cuartos de vuelta. Se enciende una mezcla de que se llama piloto. Aumenta la entrada de combustible hasta que la llama no despierta humo. Se acaba de abrir el oxígeno en función de lo que se necesite y se verifica el manuactuador. Tenemos lo que es también el retorno de llama. En caso de que se produzca el retorno de llama, en los siguientes pasos se debe cerrar la llave de paso del oxígeno, interrumpiendo la alimentación interna.
se debe de igual manera cerrar la llave de paso del acetileno, luego después cerrar la llave de la alimentación de ambas botellas. En ningún caso se debe doblar las mangueras para intentar interrumpir el paso de gas. Se debe de igual manera analizar la situación para averiguar las causas y proceder a solucionarlas. Tenemos también lo que es la exposición al ruido. Tenemos que se puede dar por un elevado nivel de ruido, su propósito al trabajar en la soldadura. Este ruido es generado por los equipos de extracción, compresores, máquinas auxiliares. Sus daños pueden ser sordera, se puede dar también el estrés, la fatiga, la irritabilidad, las alteraciones del sueño. En sus medidas preventivas tenemos que los trabajos que generen ruidos como el afilado deben realizarse siempre que sea posible en un espacio especialmente aislado. También se debe minimizar la emisión de ruido a través del encerramiento, alejamiento. De igual manera se debe reducir el tiempo de exposición al ruido. De igual forma se debe utilizar los equipos de protección individual auditivos como ojeras, cascos y etc. En los elementos de protección de ruido debemos aislarnos, como decía, cuando el nivel de ruido en una puesta de área sobrepasa los 80 decibeles será obligatorio que se utilicen tapones. Tenemos lo que es la exposición a temperaturas ambientales extremas, el desarrollo de las operaciones de soldadura que vienen son los trabajos realizados con sopletes u otras herramientas que pueden elevar las temperaturas dependiendo de su lugar de trabajo. Los daños que estos nos pueden dar son divididos en lo que es el calor y en el frío. En el calor nos puede dar malestar, generar irritabilidad, nos puede dar desorientación o confusión, se nos aumentará lo que es la fatiga, nos dará vértigo, mareo, náuseas. Por otro lado tenemos el incremento de la agresividad, tenemos la incomodidad al trabajo, tenemos lo que es el aumento de temperatura corporal. De igual manera se reducirá los rendimientos físicos y mentales, existirán calambres, la deshidratación, la erupción, quemaduras de la piel. En el frío, en cambio, vamos a tener problemas como lo que es en hipotermia leve, escalofríos, carne de gallina, entumecimiento de las manos. Vamos a tener también lo que es la hipotermia moderada, lo que es el temblor intenso, la falta de coordinación muscular, los movimientos lentos, las dificultades para hablar con fluidez y trabajar de mejor manera. Como sus medidas de prevención, debemos que en el calor se debe disminuir la intensidad de trabajo, se debe llevar ropa adecuada, se debe de otra manera también tener una guía de prevención de riesgos de trabajo de soldadura, se debe estar previamente hidratado, se debe evitar la ingesta de comidas copiosas antes de la actividad laboral, debemos procurar evitar la cafeína, alcoholes y grandes cantidades de azúcar. Por otro lado, debemos también consultar con el médico o con el farmacéutico en caso de que se tomen medicamentos incompatibles con el calor. Se consciente que la ropa de trabajo también depende bastante para la temperatura, debemos llevar, como decía, ropa adecuada. Lo que es respecto al frío, debemos como medida de prevención llevar la ropa, como decía, ropa adecuada, y sobre todo limitar el tiempo de exposición al ambiente, utilizar alimentos o bebidas calientes para mantener el cuerpo a una temperatura ideal. Tenemos lo que son las exposiciones a radiaciones electromagnéticas. Sus causas se pueden dar a través de la exposición o radiación infrarroja, la exposición a la radiación solar, la exposición a las radiaciones ultravioletas como el arco eléctrico o a las radiaciones visibles en la soldadura del oxicorte. Esto generalmente se da cuando los gases nos tocan directamente a la piel o se nos entran en los ojos. También se da cuando se da la utilización de los electrodos de tungsteno toreado.
que al lugar de los humos en polvo radioactivo durante su afilado. Los daños que esto nos puede ocasionar son las irritaciones, el enrojecimiento o erytemas. Vamos también a tener lo que son quemaduras, pigmentación, cáfelas, vértigos, lesiones en los ojos y hasta por último nos puede dar cáncer en la piel. Sus medidas preventivas son de que debemos utilizar todos los equipos de protección individual, lo que es casco, lo que son lentes, lo que son también mandiles, overoles. Debemos también utilizar protección circundante al resto de operarios, ubicando en los puestos de soldaduras, cabinas y usando plantillas de separación de cortes de soldaduras. También se debe asegurar que el lugar de trabajo esté bien ventilado, aumentar la distancia del foco de emisión, limitar el tiempo de exposición a las radiaciones. Tenemos también lo que son por posturas forzadas. Sus causas son las operaciones de soldadura, con brazos elevados por encima de los hombros, posturas estáticas. De pronto los riesgos laborales que estos presentan son las posiciones inadecuadas de la plataforma en el trabajo, el espacio de trabajo reducido o tenemos poca movilidad o dificultad a la movilidad. Sus medidas preventivas son cambiar con frecuencia la postura, alternar actividades en aquellos procesos para que no se realice un trabajo directo. Se debe de manera igual procurar que la plataforma tenga una posición adecuada para la operación y realización del trabajo. Debemos también colocar los elementos adecuados para el puesto y en los lugares accesibles para que se pueda realizar la tarea de forma más cómoda y posible. Tenemos también lo que son los movimientos repetitivos. Sus causas se dan en las operaciones de precisión con herramientas manuales, sopletes, electroesmeriladoras, taladradoras y desmoladoras, vibraciones con el conjunto de mano-brazo por utilización de herramientas portátiles, eléctricas o neumáticas. Sus daños nos pueden dar como dolores musculares, lumbrales, dolores cervicales, lesiones de la espalda, síndrome de túnel carpiano, que provoca el endurecimiento de la muñeca y de la mano. Medidas preventivas: se reduce la velocidad de los movimientos en las operaciones que impliquen las reposiciones. Se deben mantener las manos y los brazos con la temperatura adecuada. Los músculos y tendones son fríos, más vulnerables a los microtraumatismos. También debemos en las tareas repetitivas emplear herramientas eficaces que se puedan manejar con una mínima fuerza. Debemos también intentar apoyar la mano cuando se utilicen las herramientas de precisión, utilizar equipos de protección individual como guantes, cinturones, botas, que es de la transmisión y vibraciones. En los y últimos tenemos los riesgos psicosociales. Nos dice que los riesgos psicosociales son aquellas condiciones laborales que directamente relacionan con la organización de contenido de trabajo para la realización de tareas que pueden afectar tanto al desarrollo del trabajo como a la salud del trabajador. Existen 4 grandes grupos de riesgos psicosociales. El exceso de la exigencia psicosocial se origina cuando se tiene que trabajar rápido y de una forma irregular, cuando el trabajo no se permite expresar sentimientos, opinar, o cuando se debe tomar decisiones difíciles o hacerlo de forma rápida. También la falta de influencia en el desarrollo tiene lugar como cuando no se tiene una autonomía en la forma de realizar el trabajo, cuando no se tiene la posibilidad de mostrar una habilidad en los conocimientos o no se tiene sentido para que el trabajo se desempeñe. También se da cuando no se puede decidir cuándo tener un descanso o no, a partir del horario de tus necesidades familiares. Nos dice que de igual manera la falta de apoyo de la calidad del liderazgo en tu trabajo se da cuando se debe trabajar aislado y sin apoyo de los superiores o compañeros de las tareas mal definidas. Las escalas con presiones cuando se sufre faltas de respeto en tu contrato de trabajo y no te ofrece seguridad laboral y no te cambien de puesto en contra de tu voluntad, recibes el trato injusto o no se merece.
Eh, la, Generalmente los riesgos psicosociales nos quieren decir que son, son problemas que nosotros tenemos en el trabajo que nos pueden afectar de manera psicológica y nos pueden pues, bajar el rendimiento de trabajo debido a los problemas que se presentan. Nos dice que en concreto los riesgos psicosociales en los que se nos enfrenta en nuestro puesto de trabajo son los que nos disponen en el siguiente cuadro. Tenemos como daño permanente el estrés y la insatisfacción laboral, lo que reduce nuestros ánimos y nuestro interés de trabajo. Las causas del estrés nos puede dar por la exposición a la violencia, amenazas, intimidaciones, carga elevada de trabajo, la ausencia de una descripción clara de trabajo, cadena de mando o objetivos a lograr. Por otro lado, también las condiciones de trabajo físico desagradables o peligrosas. La guía de prevención de los riesgos de trabajo de soldadura nos dice que la incertidumbre laboral y la poca estabilidad de la posición y el puesto, la falta de comunicación y cooperación con los compañeros o superiores, la escala de formación o la inexperiencia del trabajador. También tenemos que la insuficiente planificación o prevención del trabajo. Las medidas preventivas nos puede dar como procurar obtener el apoyo social de nuestros compañeros, familiares, amigos y superiores. También el establecer una relación de cooperación y colaboración entre los compañeros nos puede ayudar a tener una mejor relación laboral. También la comunicación entre nuestros superiores y las dificultades o cargas excesivas del trabajo nos pueden ayudar. También se debe exigir una formación técnica adecuada a nuestro puesto. Se debe también realizar pausas o descansos aprovechando y la satisfacción de poder aprovechar nuestro tiempo libre. Tenemos lo que es también la insatisfacción laboral. Las causas son las malas condiciones de trabajo, como es la falta de pago del salario, el excesivo horario de trabajo, la contratación, etc. Sus tareas son monótonas, baja autonomía de participación, falta de reconocimiento, estilos directos inadaptados a las características del trabajador, la baja identificación de las tareas desempeñadas. Tenemos como daños la fatiga, el trastorno. Las medidas preventivas serían procurar mantener las buenas relaciones personales, comunicar nuestras ideas y necesidades. Tenemos que también aspirar a promocionar al empresario, a la empresa dentro de nuestras posibilidades, lo que queremos aprovechar las oportunidades de aprendizaje que nos pueda brindar nuestro trabajo. Es lo que yo les he podido compartir el día de hoy por este medio, lo que respecta a lo que son la suelda segura, lo que es las medidas de prevención que nosotros debemos tomar, ya que debemos tomar los procesos de soldadura como un proceso muy importante dentro de la industria, ya que este proceso tiene la capacidad de poder desarrollar y poder darnos la solución a muchos problemas en lo que son en materiales metálicos, sean problemas o sea construcción en materiales metálicos. Y creo, a mi parecer, desde un punto de vista personal, el proceso de soldadura dentro de la industria es un proceso de soldadura muy interesante, es un proceso de soldadura que quien lo sepa desarrollar de manera adecuada puede ser un factor muy importante y muy relevante, ya que creo que para las personas que queremos aprender sobre estas ramas es un tema que debemos aprenderlo y debemos entenderlo muy bien. Es lo que yo les he podido compartir. Espero que les guste mucho este video, que sobre todo hayan podido entender un poquito más de lo que son los riesgos laborales y sobre todo que se tenga un poco más de concientización sobre lo que se está trabajando y en lo que se está trabajando, porque sería muy lamentable que se tenga la información y que no se la escuche para que después pase algún accidente o alguna situación. No sería del todo bueno. Gracias.